Conversando, mis queridos amigos, con el coronel John Marulanda, experto en seguridad y lucha antiterrorista. Y antes de irme a la pausa, le preguntaba o le dejaba al coronel Marulanda una inquietud que manejábamos ayer al mediodía con Antonio de la Cruz, y es esa reunión del ALBA en Cuba, donde lo que están es tratando de estirar la arruga, y es la tesis que dice esperar hasta el domingo si gana Boric en Chile, esperar hasta mayo si gana Petro en Colombia, y entonces ahí sí Maduro se puede decir, vamos a darle a las elecciones, acaba con los candidatos que creen que le pueden ganar una elección, escoge a su propia oposición y tendrían el eje Colombia, Bolivia, Perú, Chile, Nicaragua, Venezuela y Cuba. ¿Es descabellada esta tesis o le parece lógica? No, esa no es una tesis, esa es una estrategia previamente diseñada por el Foro de Sao Paulo e implementada día a día por el Grupo de Puebla. Es el Grupo de Puebla, sus más caracterizados voceros, como el presidente Samper, que fue elegido con plata del narcotráfico, el presidente Correa, que también recibió dinero del narcotráfico y que está condenado por corrupción. Y que, Tantos ahora, otros que están ahí. ahora está investigado por sus conexiones con Alex Saab también. Sí, señor, cómo no. Eso fue lo último que supe. Bueno, muy bien. Y ahí está la senadora Piaco, también más involucrada. Bueno, ellos son los que día a día han proclamado en sus reuniones y de manera pública de que cayó Perú. Ahora vamos por Chile, así lo han dicho. Y tenemos en la mira a Colombia, que el progresismo llegue a Colombia y llegue a Brasil. Acuérdese que el año entrante tenemos también elecciones en Brasil. Bueno, Entonces, y usted acaba de mencionar a Xiomara Castro de Celaya, que es un lugar extraordinario para servir de corredor del narcotráfico, tomando en cuenta, si Colombia cayera en las manos de ella, Dios no lo permita, pero si Colombia cayera en las manos de ellos, tenemos a Bolivia y a Colombia como productores, a Honduras como tránsito, para llevarlo en México, que a veces se hace la vista gorda, porque tampoco es que López Obrador colabora mucho con la cosa, ¿no? así es, así es. Acuérdese que la salida de México del Grupo de Lima le dio la estacada final a esta organización que estaba pues enfrentando a la dictadura venezolana. El caso de Celaya, de la señora Castro, Xiomara Castro, fue aplaudido con albricias, con algaraza por parte del Grupo de Puebla, que demostró cómo el progresismo se estaba tomando Centroamérica. Y eso es muy delicado. Ahí la llave Honduras, Nicaragua, no es que le ayude mucho a la seguridad inmediata de la frontera próxima de los Estados Unidos. Y ese era el punto. Si toda esta región vuelve a la izquierda, se convierte en una amenaza inmediata, inminente a la seguridad territorial de los Estados Unidos. Aclarándole Carlos, en este momento en Colombia se están jugando unos intereses extracontinentales muy delicados. Si usted ve el panorama geoestratégico, lo que está sucediendo en Ucrania, lo que está sucediendo en Polonia, en los países bálticos, la OTAN, Inglaterra, Estados Unidos, la posición de Rusia. Si usted ve el gran combate que le está dando Estados Unidos a China, que sigue avanzando en América Latina. China y Rusia tienen sus propios intereses nacionales. Lo único que hace América Latina es servirle de puente. ¿Para qué? Para acosar a los Estados Unidos, que es percibido en este momento como una potencia en crisis, debido a todo lo que ha pasado desde el punto de vista social, político y económico. Entonces, estas potencias aprovechan a estos países, promueven todos estos gobiernos de izquierda para que una vez establecidos en el poder creen un bloque que con lo que ellos les indiquen van a presionar mucho más una eventual caída o salida del dominio único que tiene Estados Unidos a nivel global. Y pareciera que que no pasa nada. Por ejemplo, ante un eventual escenario como el que acabamos de describir, don Luis Almagro, que ha venido ejerciendo el cargo de secretario general de la OEA, hasta un voto de censura le pueden dar estos países allí en la OEA y tratar de salir de él para también dirigir la OEA un poco más hacia la izquierda. Así es, así es. Y no solo eso, Carlos, muchos empresarios de gran calado de estos países han terminado diciendo que no, pues que sí hay que darle oportunidad. Ellos ven dos cosas, son negociantes, son comerciantes, ellos ven qué oportunidad de negocio tengo. Y segundo, sobre esa oportunidad de negocio plantean unas posiciones políticas ambiguas, unas posiciones políticas muy tibias, que finalmente terminan por destruir su negocio, como ha pasado en Venezuela. Aquí en Colombia tenemos varios de esos también.
y seguramente que en Honduras los hubo y seguramente que van a haber más. De modo que esto es un cáncer que está haciendo metástasis en América Latina. Volvamos al tema de seguridad. Este atentado que se produjo ayer en Cúcuta, ¿por qué en este momento? Bueno, esa es una pregunta, una de las preguntas del millón. ¿Cuál es el contexto en el cual se da este atentado? Bueno, es un contexto crítico por varias partes. Primero, Cúcuta es la ciudad emblemática de las relaciones colombo-venezolanas. Así es. No hay ninguna otra ciudad en todos los 1.220 y pico kilómetros que tiene la frontera que tenga el peso específico que tiene Cúcuta. Y usted lo sabe, Táchira, Zulia, todo se mueve ahí alrededor, todos los gochos y los andinos se mueven hacia el lado de Cúcuta, norte de Santander y parte de La Guajira, y de ahí se irradia eso a los dos países. Luego, Cúcuta es un símbolo que hay que deteriorar. Segundo, estamos en campaña preelectoral e inmediatamente salieron a decir que la falla era del gobierno, la falla era de las fuerzas militares, que no hay suficiente seguridad, que el gobierno es incapaz. ¿Quiénes salieron a decir eso? Pues los candidatos como Petro, que están tratando de lograr debilitar la imagen del gobierno para abrirle la brecha a sus propuestas, que son unas propuestas facilistas, que de eso ya hemos hablado. Y otro punto muy importante ahí es de que Cúcuta, por ser puente aéreo internacional, tiene un aeropuerto que, como vimos con estos atentados, es muy vulnerable, sumamente vulnerable. No tiene la tecnología suficiente para garantizar la seguridad, no tiene alarmas de intrusión a lo largo de sus pistas, que son dos pistas cruzadas debido a la cuestión de los vientos cruzados, precisamente allá. Entonces, tenemos una confluencia de factores, y me faltaba de pronto uno de los más importantes, la presencia activa de células de las FARC, del ELN, de los Pelusos, de los Caparros, de la mafia albanesa, de la mafia española, la gallega, de los carteles mexicanos que están ahí, porque por ahí sale todo tipo de mercancía de contrabando, no solo narcotráfico. Entonces tenemos una serie de grupos armados transnacionales que atacan aquí, se refugian en Venezuela, que se arman en Venezuela, vienen, atacan aquí, que hacen inteligencia aquí, en toda la región fronteriza. Todo eso se reúne para darle un contexto a lo que sucedió ayer, que es, sinceramente, muy doloroso. No sabemos cuál fue el hombre que se voló en átomos allá, quedó desintegrado, todavía no tenemos manera de identificarlo. Ojalá encuentren por ahí un dedito a ver si se puede identificar. Mi primera impresión es de que ese señor que se voló y ahí es de origen venezolano. Pero eso fue accidental, ¿no? Ese no se inmoló. No, no, hombre, no, jamás. Eso era lo que le iba a decir. La experiencia que tenemos en Colombia es que las FARC le dicen a usted, venga, vaya, ponga este carro allá para volar esa estación, y usted se va y cuando está llegando a la estación lo vuelan. Eso es lo que ha hecho las FARC aquí. Carros bombas, burros bombas, balones de fútbol bombas, idiotas bombas. Y no me extrañaría que ese fuera uno de esos. Así es. Y después estamos sin explicarnos qué pasó con los dos policiales héroes que de gran experiencia en esto del narcotráfico, conocedores, y sin embargo ofrendaron su vida dizque en una carga que estaba abandonada ahí al lado de la malla, a menos de 30 metros de un barrio densamente poblado que llama el barrio del aeropuerto, nivel 3 más o menos, cantidad de gente. Usted se imagina si esa bomba hubiera explotado un poco más cerca, ¿qué no hubiera sucedido en ese barrio? ¿Cuántas muertes estaríamos ahora llorando? Estaríamos contando muertes en una cantidad un poco más grande. Estos dos policías, lamentablemente, además entiendo que pertenecían justamente a la división antiexplosivo de la policía local, ¿no? Sí, señor, que como le dije, tenían mucha experiencia en antiexplosivos, habían sido promovidos como los tales, habían desactivado un carro bomba lleno de petas de gas cargadas de explosivos. Es decir, los hombres eran unos conocedores de la materia. No sé si es exceso de confianza lo que sucedió ahí, pero desafortunadamente perdimos dos hombres muy capacitados para estos asuntos de explosivos. Absolutamente lamentable, coronel. Como siempre, muy agradecido por su tiempo, por su análisis, y estoy seguro que de mucho provecho para la audiencia. No, Carlos, a usted muchas gracias por su invitación. Buen día. Un gran abrazo. Que tenga, si no hablamos de aquí a estos días, que tenga usted una feliz Navidad y que el año próximo le traiga mucha salud y mucha prosperidad.
Amigos, el coronel John Marulanda, experto en seguridad global, en lucha antiterrorismo, con su análisis no solamente de lo ocurrido en Cúcuta en la mañana de este martes, sino además analizando un poco cuál fue la reacción del imberbe ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. Ya tenemos con nosotros a nuestro invitado, es el coronel John Marulanda, nos atiende desde Colombia, es un placer como siempre tenerlo en el programa, ya está en pantalla de EBTV. Mi querido coronel, gusto saludarle, muy buenos días y gracias por atendernos. Carlos, muy buenos días. No, gracias a usted por su amable invitación. No, usted como siempre tan gentil que acepta estar con nosotros en el programa. Aquí me están pasando un aparatico que voy a usar dentro de un rato. Y bueno, usted obviamente sabe que vamos a conversar, pero yo quisiera conversar este tema, y me disculpa la irreverencia, coronel, de atrás para adelante. Yo quisiera que comenzáramos por analizar la pobre y triste respuesta de Vladimir Padrino López y no voy a decir a su colega, porque el señor Molano, Diego Molano, es el ministro de la Defensa. Vladimir Padrino es un agente del comunismo internacional, del narcotráfico internacional, que ocupa el cargo del Ministerio de la Defensa. Pues Carlos, no, del señor Padrino yo le puedo decir básicamente dos cosas. Primero, que él tiene razón cuando se indica a Colombia de ser el principal productor de cocaína en el mundo, porque es que no solamente él lo hace, eso en todos los medios y en todos los centros de análisis y en todas las estadísticas así se demuestra, pero es que él solamente dice la mitad del problema. La otra mitad que él no menciona es que más del 30-35% de la cocaína que produce Colombia sale desde territorio venezolano, en donde mientras los militares colombianos están empeñados, militares y policías están empeñados en tratar de parar el fenómeno, los militares y policías de Venezuela están coludidos con el negocio, están recibiendo dinero de ese negocio, están corrompidos por ese negocio. Entonces, como todo buen izquierdista, todo buen comunista, solamente dice la mitad que le interesa para ofender y atacar a sus rivales. No dice la otra mitad, que es netamente su responsabilidad. Y así es, y no da ninguna respuesta cuando se señala con pruebas, con fotografías, que buena parte de los terroristas que siguen en la práctica de estos eventos y también en la práctica del tráfico de narcóticos se esconden en Venezuela bajo el amparo de Nicolás Maduro y del propio Vladimir Padrino. Está ampliamente registrado, documental, testimonialmente, y a pesar de las reiteradas negativas de Miraflores, la presencia y actividad de las FARC, del ELN y de otros carteles en territorio venezolano. Acuérdese usted que la organización Fundaredes, cuyo director está detenido, ¿no? Demostró cómo, documental y testimonialmente, cómo el ELN está en 13 de los 22, 23 departamentos que tiene Venezuela. Y en las 7 departamentos fronterizos es evidente la actividad continua de las FARC, del ELN, de los Pelusos, de carteles mexicanos, de carteles de Europa, todos detrás del narcotráfico y de la minería ilegal. Bástenos recordar los combates en el Nula, bástenos recordar la guerra del Alto Apure, en donde el ejército venezolano tuvo que salir con el rabo entre las piernas, derrotado por las bombas artesanales de las células de Gentil Duarte. Bástenos recordar eso para tener la evidencia palmaria de que allá están. Hace pocos días, las muertes de estos dos lugartenientes de Iván Márquez, y hace unos meses la muerte de su hombre mediático ahí, de Santrich, alias el Paisa, cayeron. Entonces es innegable, eso es tratar de tapar el sol con un dedo, con una mano, no se puede, ahí están. Y el gobierno venezolano en su momento declaró oficialmente en documentos que las FARC eran parte de la retaguardia estratégica de la revolución. Así y allá los ha acogido, y allá están, y allá pelechan, y de allá atacan a Colombia. Y además Maduro ha dicho públicamente, bienvenido fulano, bienvenido sutano. Ahora bien, esto ocurre, mi querido coronel, días después que la administración Biden retira el nombre de la FARC de la lista de organizaciones terroristas. ¿Qué opinión le merece este hecho? ¿Qué estarán diciendo los asesores de Biden en este momento?
este señor Juan Pérez, o Juan no, que es el asesor para América Latina y que tiene mucho que ver y que salió inmediatamente al corte a aclarar que no, que faltaba más, que ellos habían retirado a los de Comunes, que eran el antiguo partido de las FARC. ¿Qué dirán después de ver estos atentados que acaban de suceder en Cúcuta? ¿Qué dirán si las FARC están o no activas y están adelantando actividades terroristas? Es muy grave lo que hizo Estados Unidos y es atentatorio en contra de su propia seguridad, dada la estrecha relación de las FARC con Hezbollah, que es declarado por la estrategia de inteligencia de los Estados Unidos como su principal enemigo en el mundo. Entonces, no sé qué piensan en la Casa Blanca, no sé qué piensan en Washington, pero flaco favor le han hecho a la seguridad continental, sacando a las FARC de esta lista de organizaciones terroristas, coincidiendo con la presencia por aquí del secretario de las Naciones Unidas, que espera que algún día la paz llegue a Colombia, coincidiendo con las declaraciones del ELN para que se abra de nuevo un diálogo, que es lo que ellos están presionando por todos los medios, utilizando todos sus quintacolumnistas y aprovechando cantidad de organizaciones de todo el mundo que oportunistamente se hicieron presentes para celebrar 5 años de firmados los acuerdos, 5 años en los cuales no se ve la paz por ningún lado en Colombia. Ahora, en el pueblo llano, en el colombiano de a pie, ¿cómo cae esto cuando uno sabe, por ejemplo, que Gustavo Petro tiene una estrecha relación con estos grupos, que tiene una estrecha relación con Nicolás Maduro y con todos los miembros del llamado Grupo de Puebla, y que para algunos sigue encabezando las encuestas en preferencia electoral para Colombia? En el colombiano de a pie, o sea, ¿no creen que existe esta relación o simple y llanamente cierran los ojos y nos tiramos por el despeñadero? Bueno, esa es una pregunta difícil de responder en un aspecto. En otros aspectos es muy fácil de responder. Hay miedo en Colombia de que Petro llegue al poder. Y no es un miedo sembrado ex profeso, es un miedo espontáneo. Mire, le cuento esto, Carlos. En el medio inmobiliario, tengo mucha cercanía con alguien que se mueve en ese medio, en el medio inmobiliario se está estableciendo la cláusula Petro, que es una cláusula que dice que cualquier negocio, cualquier acuerdo que se haga en estos momentos sobre venta, compraventa, que es lo que sea, si Petro llega al poder, inmediatamente queda anulado ese convenio. Eso se llama la cláusula Petro y eso le da a usted una dimensión de lo que está sucediendo en Colombia a todo nivel. Ahora, que Petro tiene sus seguidores, evidentemente tiene sus seguidores porque tiene un discurso, como todos los discursos populistas, engañero, mentiroso, prometiendo ríos de miel y leche, cuando todos sabemos que los que eso han hecho han sumido a los países en la miseria. Mire Argentina, mire Bolivia, mire Cuba, Nicaragua, mire Venezuela, mire ahora cómo va a quedar Honduras después de que la celayista, la esposa del señor Zelaya, haya llegado al poder, la señora Xiomara Castro, qué coincidencia de apellido. Entonces, aquí en el fondo, en medio de la masa, uno habla todos los días con el taxista, con el vendedor de la esquina, con el lustrabotas, con el que atiende los almacenes, hay mucho miedo ante la posibilidad de que Petro llegue al poder. Justamente usted acaba de hacer un resumen que me voy a permitir en el próximo bloque plantearle para que lo analicemos juntos. Ayer, conversando con un venezolano analista político, llegábamos a una tesis. Número 1, Nicolás Maduro está en este momento en Cuba, está en una reunión de eso que ellos llaman el ALBA. Y el planteamiento que se hizo es el siguiente. Están esperando las elecciones el domingo en Chile, donde Boric está encabezando las encuestas. Podrían incluso estar esperando en mayo elecciones en Colombia, con la esperanza de que Petro gane las elecciones, y eso haría entonces que Nicolás Maduro, a partir de ese momento, se sienta más fortalecido y pueda tirarse lo que llamamos ayer un nicaraguazo en Venezuela. Acaba con la oposición, escoge su candidato de oposición y comienza ese eje Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia, Chile, y uno dice, espérate un momentico, volvió el socialismo del siglo XXI y con más poder que antes, aunque no tengan el petróleo de antes, ni tengan a Hugo Chávez que en la quinta paila esté comandando todo esto.